7 de la mañana en punto. Patricio Donoso, asambleísta por Creo, también vicepresidente de la Asamblea Nacional, se encuentra ya con nosotros. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Patricio. Fabricio, muchas gracias por la invitación. Un verdadero gusto estar aquí. Muy gentil, muchas gracias, el gusto es nuestro. Bueno, hemos visto ya un poco las expectativas que existe en el Poder Legislativo frente a un eventual acuerdo comercial. ¿Cuán positivo puede resultar para el país este tema? Absolutamente positivo. Yo apoyaré irrestrictamente un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Y hago un poco de historia. Cuando yo fui presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, viajé a algunas rondas en representación del sector privado con otros actores de las cámaras, por supuesto. Año 2005. Exacto. Y estuvimos a 2 días de firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Colombianos y peruanos estaban con nosotros, incluso en el mismo hotel. Sí firmaron. Nosotros tuvimos la cobardía política de no hacerlo. Y yo le dije al presidente de aquel entonces, Alfredo Palacio, está perdiendo la oportunidad histórica de firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Como pusieron aquí en la nota, hasta el comandante Ortega tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Mire, Fabricio, el Ecuador es el único país de la costa oeste del Pacífico que no tiene un tratado comercial con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. Yo le pregunto a usted y a la opinión pública, a manera de respuesta a su inquietud periodística, ¿somos nosotros los inteligentes del continente y los demás países los bobos de la región? ¿O será al revés? No tener un acuerdo comercial es quitar la posibilidad real de que el denodado trabajo del agricultor y el agroindustrial ecuatoriano pueda vender los productos a un gran mercado y de retorno recibir esos rectangulitos verdes que se llaman dólares. Y por supuesto comprar productos americanos a mejor precio. ¿Cuánto ha pesado que Ecuador finalmente no tenga un acuerdo comercial con Estados Unidos frente a esta realidad que nuestros países de la región sí mantienen ese relacionamiento comercial con la potencia del norte? Mucho, y le voy a dar un solo ejemplo. Nosotros vendemos menos flores a Estados Unidos, aun cuando nuestras flores son mejores que las colombianas. Colombianos venden más porque no tienen que pagar el 6.8% de aranceles en la introducción de la flor colombiana al mercado americano. Está compuesto por 320 millones de personas. En tanto que nosotros, al tener que pagar esos aranceles, vendemos menos, porque el comprador allá prefiere un mejor precio, aun cuando nuestra flor es mejor. Y eso, no solamente en flores, sino en muchísimos productos. Hemos perdido la capacidad de receptar inversión extranjera. Apenas recibimos 740 millones de inversión extranjera, mientras Colombia y Perú están en los 9.000 y 13.000 millones de dólares respectivamente. Chile, 22.000 millones de dólares. Y nosotros estamos rezagados en historia, tanto, Fabricio, que hace poco tuvimos que acomodarnos al acuerdo comercial con la Unión Europea que, y voy a decir un quiteñismo, nos dieron firmando colombianos y peruanos y tuvimos que adherirnos a lo que otros nos dieron negociando, porque no quedó más. Y ahora tenemos la ventaja, por ejemplo, de que los autos europeos vienen con menor precio. Hagamos lo mismo con Estados Unidos. Yo creo que es el momento histórico para que, aprovechando la posición del presidente Donald Trump, de tener esta especie de fast track, es decir, camino rápido para firmar un acuerdo comercial con el Ecuador, la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de firmar ese acuerdo comercial que generará inversión, fuentes de trabajo y empleo y riqueza para nuestra gente. Bueno, las puertas se han abierto en esta relación que se ha restablecido con los Estados Unidos, a tal punto que ya el próximo mes, bueno, hablemos del mes de abril, dentro de 2 meses está previsto que autoridades de la Oficina Comercial de los Estados Unidos, el USTR, puedan llegar acá a Ecuador y negociar directamente con nuestras autoridades el inicio de este acuerdo comercial. Frente a ello, ¿cómo se manejan los plazos? Desde el sector empresarial se habla incluso que el eventual acuerdo se podría llegar a establecer hasta noviembre o diciembre ya con la decisión final de la Asamblea Nacional. Así es, y voy a utilizar otro quiteñismo. Tenemos que firmar breve, porque ya no hay tiempo más que perder. Hemos perdido 15 años. Y aquellos que tienen un poquito de temor con respecto a productos sensibles del Ecuador, hay que negociar con desgravaciones. Desgravaciones que van 5 años, 10 años, 12, 15, 20 años incluso, que lograron los colombianos y peruanos que actuaron inteligentemente. Por tanto, aquellos productos sensibles hay que desgravarlos en forma paulatina. Y en cuanto a los tiempos, breve, deberemos firmar, ojalá en este año, un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Bueno, las expectativas son que a final de este año se pueda ya cerrar el proceso.
Pero sin duda un tramo importante será ya la aprobación en el Poder Legislativo. Sí, claro. ¿Hay ese escenario favorable para que luego de este acuerdo entre las autoridades norteamericanas, ecuatorianas, aquí en la Asamblea Nacional se dé el visto bueno ya para la entrada en vigencia? En mi opinión, sí. Habrán más que suficientes números de votos para aprobar un acuerdo comercial que evidentemente deberá ser bien negociado. ¿Qué le hace pensar que sí existe un escenario legislativo para dar luz verde a este tema? Porque habrá muy pocos legisladores, quizás ojalá ninguno, que se oponga a meternos en el futuro, a que exista más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, lo dice Guillermo Lasso permanentemente. Es decir, tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que luego ser parte de la Alianza del Pacífico. Hace poco viajé yo a Chile precisamente en representación del Parlamento ecuatoriano para ver la posibilidad real de incorporarnos a la Alianza del Pacífico y poder ver al occidente con futuro, el poder tener ese gran mercado asiático. Yo creo que el Ecuador cometió el error de no firmar en su momento, de que tengamos que adherirnos a lo que hicieron otros con respecto a la Unión Europea. Y a eso quiero añadir algo, Fabricio. Por favor. El presidente Correa, cuando presidente, 18 horas antes de dejar el poder, denunció 18 tratados bilaterales de inversión con 18 países en el mundo, lo cual ha generado una inseguridad jurídica en cuanto a la inversión extranjera de aquellos 18 países en el Ecuador. En mi opinión, es inconstitucional ese acto. Sin embargo, la Corte Constitucional aún no se pronuncia, existen las demandas, por supuesto, pero más allá del pronunciamiento, el Ecuador y Cancillería está en eso, entiendo, tiene que renegociar los tratados bilaterales de inversión. O sea, esta debe ser una acción paralela que debe acompañar a la negociación del acuerdo comercial con Estados Unidos. Como suele decir el quiteño, de una vez firmemos un acuerdo comercial con Estados Unidos, retomemos los tratados bilaterales de inversión, formemos parte de la Alianza del Pacífico, porque en resumen, para quienes algunos pocos se oponen, quítele en las siglas TLC que a algunos les molesta, quítele un acuerdo comercial. Esto genera fuentes de trabajo y empleo, que sumada a la reforma al Código del Trabajo, que data de 1938, vale decir 82 años, Fabricio, con esa reforma podríamos generar mayores fuentes de trabajo y empleo. Hay que preocuparse no solamente, y les digo a los dirigentes sindicales, hay que preocuparse no solamente de los derechos de los trabajadores, que está bien, y los derechos de los no trabajadores. 5 millones de ecuatorianos no tienen empleo. Precisamente iba a este punto. Desde ya algunos sectores sociales también han manifestado su oposición a un eventual acuerdo comercial con los Estados Unidos. ¿Cómo poder conciliar esas posiciones pensando en que este tema finalmente podría generar beneficios para una buena parte del país, ¿no? Explicándoles que los restantes países de la región sí firmaron acuerdos comerciales y generan crecimiento económico. El Perú, con la sola firma del acuerdo comercial en su momento, usted dijo el año, creció al 7%, generó 320,000 fuentes de trabajo en forma inmediata y luego casi 1 millón de fuentes de trabajo y empleo. Colombia, cosa igual, más allá de los problemas que los colombianos tienen. Es decir, pruebas al campo. Cuando los países firman los tratados de libre comercio, precisamente porque les es conveniente. Y no puede ser que el Ecuador sea la única isla que no firma porque somos los inteligentes de la región. Hay que explicarles que los productos sensibles, lo repito, hay que hacer una buena negociación en cuanto a una desgravación paulatina. Patricio, ¿hay algún otro tema que debería ser tratado, analizado y aprobado en la Asamblea Nacional frente a este acuerdo comercial que Ecuador ya empezaría y arrancaría oficialmente desde el mes de abril? Si llegásemos a firmar como país ese acuerdo comercial que estamos haciendo referencia, pues ese solo texto debería ser suficiente para aplicar. Sin embargo, cualquier ley conexa tendríamos que hacerlo, pero lo prudente, lo importante es ese tratado comercial. Muy bien. Bueno, Patricio Donoso, asambleísta por Creo, vicepresidente de la Asamblea Nacional, también hay un tema muy importante que se espera retomar luego de esta vacancia legislativa y que ha sido presentada por parte de usted hacia el Poder Legislativo. Reformas a la ley de minería. Sí. ¿Qué es lo que se está buscando reformar? Entiendo que son 2 artículos de la ley de minería actual. Apenas 2, y no reformarlos, Fabricio, derogarlos, porque son 2 artículos perversos. El inciso segundo del artículo 29 y el último inciso del artículo 40, que extrañamente dicen, cáiganse de oreja como decimos los quiteños, que las empresas estatales y las empresas extranjeras, por solo serlas, no deben pasar por procesos licitatorios. Vaya viendo usted la capacidad discrecional que tiene este o cualquier ministro de Minas de a dedo firmar contratos multimillonarios en detrimento de las empresas privadas y las empresas
ecuatorianas que también quieren participar en igualdad de condiciones. ¿Qué generaríamos con esto? Transparencia, subastas limpias, que generarían competencia entre las empresas mineras de todo el mundo, que a su vez generaría mejores ingresos para el Ecuador en esos contratos de prospección minera. Combatir la corrupción y cuidar el medio ambiente, porque las grandes empresas son las que tienen la tecnología de punta que hacen menor daño, por supuesto, con aquella tecnología al medio ambiente en el Ecuador. En otras palabras, mi ley, más que minera, es una ley contra la corrupción. Eliminar entonces ese segundo inciso del artículo 29. Y el último inciso del artículo 40. Bueno, pero con estos incisos, ¿no se está estimulando un poco la inversión extranjera? Se estimularía muchísimo más, porque habría competencia real, porque actualmente, no acuso a nadie, pero el dedazo está funcionando. Es decir, usted, el país, dice, quiero a esta empresa solamente por ser estatal, solamente por ser extranjera, venga, firmemos un contrato multimillonario. No estamos firmando un contrato de la construcción de un edificio, son contratos de millones de dólares. ¿Qué hablamos? Por ejemplo, PDVSA en el tema de la refinería. Y claro, y esto debería ser replicado, si Dios mediante, con el apoyo de mis colegas legisladores, esta iniciativa mía se aprueba, deberíamos replicar a todas las áreas estratégicas, hidrocarburos, centrales hidroeléctricas, carreteros, todo para que en el Ecuador exista transparencia. Mire, si queremos hacer una cirugía mayor a la corrupción, no dejemos que el cáncer se haga metástasis. Arreglemos el problema antes y cuidemos de no cometer, de que nadie pueda cometer esos actos de corrupción. Hay un viejo adagio, Fabricio, que dice, en arca abierta hasta el justo peca. Entonces no le demos la posibilidad. Cerremos el arca para que nadie peque y tengamos contratos mejor, con buenas subastas públicas, mejores ingresos para el Ecuador y, por supuesto, transparente. ¿Qué ha sucedido en la Asamblea? Porque esta iniciativa fue presentada en enero del año 2018. Parece que ya ha transcurrido cierto tiempo. Mucho antes. 2017. No, mucho antes. Le explico rápidamente. Yo presenté este proyecto a raíz de que se aprobó esta ley con estos dos perversos artículos en el 2013. En el 2015 presenté la ley. Pero ahí fue archivada. Fue archivada sin debate. Me archivaron sin debate esta ley en el régimen pasado. Hoy, que tenemos una asamblea con mejor composición y mejor equilibrio, la volví a presentar, como usted bien dice, en la fecha que indicó. Enero 2018. Así es, ya estamos en el segundo debate del plenario. Me explico, ya se aprobó tanto en primero como en segundo debate en mi comisión de régimen económico. He sido yo designado, no solamente soy el proponente, sino ponente de la ley. Ya pasó el primer debate en el plenario y estamos listos para que el presidente de la asamblea ponga en la agenda para segundo debate y Dios mediante aprobar este proyecto de ley que será una lección de cómo en el Ecuador se pueden hacer las cosas parlamentando, por eso se llama parlamento, y llegando a acuerdos para combatir la corrupción de verdad y no solamente con palabras. Esto podría darse luego de este receso. Exactamente. ¿Tiene ya una confirmación del presidente? Bueno, el presidente puso... Para incluir en la agenda legislativa. Sí, claro, el presidente, ante un pedido mío, puso en la agenda para primer debate el mes tras anterior, y eso fue bueno. Hoy, pues, por supuesto, existe la predisposición de ponerlo para el segundo debate. Lo que pasa es que debíamos pasar el trámite del debate segundo debate, en la Comisión de Régimen Económico, que ya sucedió hace una semana y media. Muy bien, gracias Patricio por la información. A usted, Fabricio, muchas gracias. Muy gentil. Agradecemos al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, por ofrecernos información y también expectativa desde el Poder Legislativo ante un eventual acuerdo comercial entre nuestro país y los Estados Unidos y también esta intención de modificar ciertos artículos, eliminarlos, ciertos artículos, derogarlos en la actual ley de minería que rige en el país. 7 de la mañana, 14 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más. Sigan con nosotros.